Buenas noches, gracias al Círculo de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú por la entrevista. Yo creo que para hacer un análisis pormenorizado de los hechos, que son de conocimiento público, hay que dividir todo en dos grandes bloques, ¿no? Un primer bloque o agrupamiento de personas que básicamente son los funcionarios involucrados. Eso habilita también a poder revisar a los exfuncionarios, no importando su condición de políticamente elegidos o funcionarios de designación o de carrera que hayan intervenido en la vacunación indebida. Sobre esto regresaré para poder explicar cómo se aplicaría la responsabilidad punitiva y no punitiva. Y un segundo grupo que sería todos los sujetos particulares que han participado instigando o siendo beneficiarios de la vacuna, ¿no? Ahí hay un tema interesante que habría que revisar sobre los deberes ciudadanos y lo que puede hacer el Parlamento también y otros poderes públicos respecto a ellos. En cualquier caso, creo que hay bastantes subsupuestos que se tienen que revisar desde el derecho administrativo, porque si no podría cometerse excesos o también deflación del ejercicio de las potestades sancionadoras o de las potestades disciplinarias, ¿no? Y además entendiendo que las sanciones más graves, políticas o disciplinarias, tienen que caer en las personas que más responsabilidad y poder de dirección tenían sobre estas vacunas y que claramente instigaron y llevaron adelante todo un proceso de concertación con los directivos del ensayo clínico para que se les pueda administrar las vacunas, no solamente dentro de las dosis debidas, sino de manera secreta, violando la confidencialidad y las reglas generales que existen en nuestro derecho sanitario sobre la ejecución de ensayos clínicos, ¿no? Y también violando la necesidad de poder tener lealtad constitucional en medio de un estado de emergencia, que creo yo es la figura que se tiene que rescatar para poder ser la base de actuación sobre esta materia, ¿no? Sí, sobre responsabilidad punitiva, que es por lo que voy a empezar, eh, yo no soy penalista, pero claramente por estudios de sancionador uno puede, y casi siempre tiene alguna cercanía con los delitos contra la administración. Yo noto que entre la negociación incompatible y la conclusión podría haber algunas de las conductas importantes que pueden ser aplicadas sobre funcionarios y exfuncionarios que han participado en la vacunación ilegal, ¿no? Eso es desde el punto de vista penal, pero en temas absolutamente disciplinarios y parlamentarios, que eso es lo segundo que voy a tratar, en disciplina peruana hay un déficit. El aprovechamiento del cargo por parte de personas para poder colocarse bienes de este estilo, escasísimos, para sí o para terceros, puede ser procesado de una manera muy, muy polémica por la disciplina. Y lo digo así porque no existe una conducta infractora que calce perfectamente en los hechos que estamos revisando, con lo cual habría problemas para la aplicación de la disciplina. Sin embargo, podría utilizarse, ¿no? Hay algún tipo infractor ahí que podría ser mención, se ha dicho en redes por parte de algún profesor de Derecho Administrativo sobre esto. Yo tengo, como repito, mis dudas de tipicidad y de taxatividad sobre la aplicación del tema, pero en cualquier caso, dada la eficacia punitiva que se reclama de parte de los ciudadanos y que creo que con toda razón, lo más probable es que se termine utilizando la disciplina para destitución por parte de las administraciones públicas empleadoras de estas personas, ¿no? Pero claro, la disciplina solamente se puede hacer para aquellos que no tienen el privilegio constitucional del antejuicio político, porque claramente estos sujetos, que son los que más poder tienen en el país, me refiero a ministros, a ministros de Estado, a expresidentes de la República hasta 5 años después de haber cesado en su ejercicio, solamente pueden ser procesados por conductas por parte de la Fiscalía y el Parlamento, bajo la responsabilidad política en el segundo de los casos y bajo, evidentemente, la responsabilidad penal en el primero. Entonces, la disciplina siempre tiene un campo acotado y muy doméstico para un grupo de funcionarios que estén desde viceministros para abajo en el caso del Estado, o gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes o regidores en el caso de la disciplina, o funcionarios de rango medio. No es posible aplicarle a las personas que tengan foro de protección o privilegio constitucional de protección. Ese es un primer tema que entonces tiene que analizarse, tiene que haber una estrategia para poder lanzar el derecho punitivo sobre ellos.
Pero además también tiene que entenderse que la medida que se tiene que aplicar de inmediato es algo, una que pasa desapercibido para este grupo de funcionarios intermedios, que es la suspensión en el puesto antes de abrir el procedimiento disciplinario, para evitar que se pueda afectar medios probatorios, ¿no? Entonces, en esos casos, creo yo que los órganos de instrucción respectivos ya deberían ir planteando la posibilidad de notificar las medidas de suspensión, más allá incluso de las destituciones inmediatas que se puede haber hecho de algunos designados, ¿no? Entendiendo que es un grupo muy heterogéneo de sujetos, ¿no? Porque hay designados políticos, personas por CAS, personas que son, incluso vienen de convenios de endeudamiento público, una mezcla alucinante de regímenes que son propios de nuestro desorden inmenso que tenemos de función pública, ¿no? Eh, con lo cual, la búsqueda de la destitución llevará aparejado, evidentemente, la inhabilitación hasta por 5 años sobre ellos, ¿no? ¿Hay capacidad para defenderse? Yo creo que sí. Los que puedan considerarse como que están en estados de necesidad, como pasaría con algunos médicos que han servido en primera línea, que fueron pasados al sector administrativo y se vacunaron, yo creo que sobre ellos habría que hacer una evidente exclusión de la responsabilidad disciplinaria y no serían sujetos de disciplina, pero sobre aquellos otros que realizaban labor netamente administrativa y de gabinete, sobre ellos yo no creo que haya posibilidad alguna de poder defenderse frente a esta vacunación y evidentemente ruptura de los deberes más importantes que tiene el funcionario, que es la lealtad constitucional, como había adelantado, en situaciones de emergencia. Ahora, con las personas que están aforadas, tienen privilegios constitucionales, como lo que he dicho, yo creo que la situación es bastante más clara y mucho más simple, porque podría procesárseles para una inhabilitación parlamentaria hasta por 10 años, ¿no? Y eso incluye a cualquier tipo de funcionarios, no solamente los que tienen privilegios constitucionales. Se podría pasar también a los sujetos disciplinados, que comenté, pueden ser disciplinados en sede doméstica, al Parlamento, ¿no? O sea, no habría ningún problema también y podrían ser procesados sin necesidad de tipificación, de aplicación de los principios punitivos, de la taxatividad, de la legalidad material, porque claramente se trata de una actuación básicamente política, ¿no? Importan los votos parlamentarios para la imposición del derecho punitivo parlamentario, que tiene evidentemente algunas garantías como el debido proceso, la posibilidad de defenderse, de tener derecho a la audiencia, ¿no? Que son las cosas básicas que se ha expresado en algún momento por el Tribunal Constitucional como expresiones tuitivas del jus puniendi, ¿no? Pero digamos, ese sería el esquema, a mi modo de ver, en vía administrativa y parlamentaria que se puede aplicar en estos momentos para estas personas. Una cautelar inmediata, un procesamiento disciplinario muy polémico porque no hay una conducta que permita a estos sujetos intermedios o de rango intermedio ser procesados de manera efectiva y con seguridad jurídica, porque no estaba nuestras conductas infractoras preparadas para este tipo de aprovechamiento tan lascivo, tan nocivo, tan reprochable, ¿no? Y que además ha tenido tanta connotación en medio de una situación tan calamitosa como la que estamos viviendo, pero además también entendiendo que los que tienen privilegios constitucionales, como el expresidente Vizcarra o las exministras que han renunciado hace poco, tendrían que estar básicamente sometidas al Parlamento. Ahora, lo que hagan los penalistas, me parece que ahí hay toda una discusión abierta. He escuchado de todo y, como dije, la conclusión y la negociación incompatible se convierten en dos elementos claves. Eso estamos hablando sin contar si luego las investigaciones demuestran que puede haber habido otras cuestiones mucho peores, ¿no? Eso es lo que creo yo que podría utilizarse para el tema de funcionarios públicos, ¿no? En la actualidad solamente estarían las entidades administrativas empleadoras de estos caballeros y damas que han utilizado la vacunación ilegal, ¿no? Y sabiendo discriminar caso por caso, como dije, la única posibilidad de exclusión de responsabilidad disciplinaria es el estado de necesidad, ¿no? Que podría haber tenido algún médico o algún personal asistencial que fue pasado a labores administrativas y que se tendría que demostrar en el procedimiento disciplinario. Entonces, son muchas entidades involucradas porque por la lista que ha salido hoy día, que no es toda, y faltan todavía números ahí que hay que ver, se involucran por lo menos a 5 o 6 ministerios y algunos organismos públicos, incluyendo, por ejemplo, el propio y algún organismo metropolitano como el CISOL, ¿no? Entonces, son varias entidades administrativas que estarían involucradas. Pero, además de eso, está el propio Parlamento. El Parlamento Nacional tiene una responsabilidad histórica en este tema. O sea, no puede dejar pasar, no se ha usado mucho la inhabilitación parlamentaria en Perú,
pero no puede dejar pasar esto por alto y tiene que aplicar lo que la Constitución le permite como el pequeño poder punitivo que le da, ¿no? Entonces, es el Parlamento Nacional, el Congreso de la República, el otro que también está involucrado como poder público responsable de estas materias de castigo. Y finalmente quedaría un asunto que creo yo no debe pasar desapercibido. Toda esta actuación que han tenido los que puedan salir disciplinados o castigados por el Congreso, dependiendo de sus condiciones o la estrategia punitiva que se siga, no debe pasar por alto en la responsabilidad patrimonial, porque han puesto en riesgo y han generado algún daño económico al ensayo clínico, ¿no? Esto evidentemente tiene que ser medido por parte de la Contraloría, porque ese ensayo clínico se iba a utilizar como insumo para la vacunación masiva de una marca en concreto que ha comprado el Estado peruano, ¿no? Entonces, los datos de ese ensayo clínico son esenciales para que la vacunación que se va a utilizar, que se está utilizando ya en el Perú, tenga niveles de seguridad sanitaria importantes. Entonces, eso tiene que ser revisado por la Contraloría para poder ver si reclama responsabilidad patrimonial de los funcionarios involucrados en sede civil. Y me parece que la Contraloría tendría un papel también importantísimo que cumplir en eso, ¿no? Sin perjuicio de que pueda colaborar también con los fiscales para las actuaciones de investigación preliminar en sede penal. Sí, lamentablemente el derecho sanitario peruano no tiene un régimen sancionador para privados que utilizan indebidamente insumos, ¿no? Al menos no es un régimen sancionador que se haya conocido, ni tampoco se ha creado un régimen sancionador de vacunas, ¿no? Ni de utilización irregular de productos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque el derecho sancionador sanitario básicamente se ha concentrado en los que están en la cadena de producción, almacenamiento y venta final del producto. Y poco se ha concentrado en los usuarios del producto, ¿no? Entonces, por ese lado, los particulares estarían, digamos, salvados. Eso sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda haber y del procesamiento por responsabilidad patrimonial que se le puede imputar por una actuación de daños que puedan haber ocasionado sobre el ensayo clínico o sobre las actuaciones posteriores de la vacunación, que yo sí creo que la Procuraduría Pública debería reclamarles a estos particulares en vía civil, ¿no? Por claramente la afectación a los deberes básicos de ciudadano que están en la Constitución, como la lealtad ante a la nación que tiene todo ciudadano, por el hecho de ser peruano, ya sea por naturalización o por nacimiento original, sí obligarían a la aparición de un daño antijurídico que tiene que ser resarcido. Esa podría ser una salida, pero la otra, y yo creo que estoy dándole vueltas, y puede ser duro lo que diga, pero el Parlamento Nacional en representación de todos, creo que tiene que aprobar una resolución legislativa en donde muestre el listado exacto de los particulares que se han vacunado ilegalmente, ¿no? Y que han obtenido esto y que esa resolución quede publicada en el diario oficial del peruano, simplemente para que todas las generaciones posteriores vean a estos malos ciudadanos que en una situación de emergencia hicieron lo que nunca se tiene que hacer, ¿no? Esa es una salida posible, pero claramente sería más una formulación social antes que un castigo jurídico puro, ¿no? En Perú hay un régimen especial en derecho sanitario que es el régimen de ensayos clínicos, ¿no? Debiendo entenderse esta como una actividad técnica altamente intervenida por parte de la administración pública, que básicamente tiene potestades compartidas entre un órgano del propio Ministerio de Salud, que es la DIGEMIT, la Autoridad de Productos Farmacéuticos, como se le llama en el reglamento correspondiente del año 2017, y por otro lado, un organismo público que cuida, entre otras cosas, la integridad científica del ensayo clínico, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Salud. Entonces, son este órgano administrativo ministerial y este organismo público los que tienen que revisar todo lo ocurrido respecto al propio ensayo clínico, las posibilidades de culminación y evidentemente la no afectación a los datos y resultados finales en cuanto a objetividad y neutralidad, ¿no? Claramente eso todavía no se sabe y esa información y esos informes que emita DIGEMIT y el INS serán claves para saber la fiabilidad
y evidentemente el producto final que se puede entregar por parte de las universidades intervinientes respecto a este ensayo, y que no se haya afectado desde estas cuestiones tan reprochables la propia actividad de investigación clínica que se estaba haciendo, ¿no? Que creo yo está separada de estas vacunaciones express y antijurídicas, ¿no? Pero en cualquier caso, la integridad científica se ha puesto en riesgo por algunos de los vacunados, de manera particular, que son básicamente familiares de los directivos, y algún veedor médico está involucrado en el proyecto. Entonces, o el INS plantea los cambios de estas personas para poder terminar el ensayo, o realmente se puede poner en serio riesgo la data final que se puede obtener, ¿no? Por los sesgos científicos que pueda haber respecto a la vacunación. Entonces, este régimen no debe pasar desapercibido, no solamente para el análisis del ensayo, sino para el derecho penal y el propio derecho disciplinario, porque se convierten en claves para muchas de las bases de acusación que se pueden hacer, e incluso para el propio Parlamento, en el caso de la inhabilitación parlamentaria. ¿Por qué? Porque los hechos básicamente se refieren a situaciones ligadas al ensayo clínico, sea de manera directa o indirecta, con lo cual el régimen correspondiente tiene que estar en la ecuación jurídica final, ¿no? Yo no veo otra manera para poder responder de manera clara, ¿no? Y bueno, en pantalla tienen las normas que adelanté y que creo yo pueden ser necesarias de ser revisadas al momento de evaluar los diversos frentes que plantea este caso tan complejo, ¿no? Bueno, yo quisiera terminar diciendo lo que dije en noviembre del año pasado a mis estudiantes en la Universidad de Piura, donde yo soy profesor ordinario, y que vuelvo a reafirmarme, porque en ese momento uno, por la pasión de uno a un lado a otro, no mira las cuestiones reales que hay, ¿no? Los ciudadanos tenemos que aprender, así como decía García Enterría, y decían los grandes administrativistas clásicos con los cuales se han formado nuestros profesores, que el poder tiene que ser controlado de todas las maneras posibles y que mayor poder, más control tiene que existir sobre ellos para evitar que se desborden o se generen disfuncionalidades. Los ciudadanos de este país tenemos que aprender a que uno de nuestros deberes no solamente es poder practicar las obligaciones comunes, ser buen contribuyente, sino también saber ser crítico y controlar todo reflejo extraño de arbitrariedad que puedan surgir de los poderes públicos. Lo que hemos vivido hoy día, lo que vamos a continuar viviendo con estas cuestiones absolutamente anómalas que han ocurrido, es porque en parte los ciudadanos hemos abdicado a poder luchar contra la arbitrariedad, ¿no? La lucha contra la arbitrariedad tiene que ser puesta en cabeza de los niños desde que tienen uso de razón. Y claramente todos los ciudadanos tenemos que tener algún nivel de formación cívica respecto a ello. Si no hacemos eso, en 3 años, 4 años, 10 años, vamos a volver a repetir lo mismo y nunca vamos a poder cimentar la república, ¿no? Nunca vamos a poder cimentar la administración pública a posteriori, y evidentemente vamos a terminar rompiendo para siempre las posibilidades de tener continuidad democrática, porque ante este caos ya se escuchan voces para que existan bandazos que rompan el orden democrático. Entonces, la institucionalidad tiene que nacer del deber ciudadano por luchar contra la arbitrariedad. Y evidentemente la arbitrariedad no tiene color político. La arbitrariedad no pertenece ni es monopólica de un grupo o de otro. La arbitrariedad pertenece a quien ejercita el poder, ¿sí? Y puede ser un producto de quien ejercita ese poder. Por otro lado, creo que esto demuestra algo que yo también he venido hablando hace muchos años, ¿no? La necesidad y la obligatoriedad constitucional de tener funcionariado público profesionalizado. No es posible que los últimos 5 años los gobiernos que han estado hayan olvidado el deber que se tiene ante nuestra Constitución y ante sus ciudadanos de poder construir concursos públicos reales para tener funcionarios que tengan un cierto nivel moral y un cierto nivel profesional de cara a la cosa pública, y que además sobre ellos recaiga la aplicación efectiva del principio de igualdad, mérito y capacidad. Esa visión de tener una función pública profesional ha sido descartada en todos los gobiernos que están involucrados en este escándalo tan deplorable, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el funcionariado profesional destruye la posibilidad de que aparezcan este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque el funcionario profesional pararía estas cosas. Si está en juego su proyecto de vida pública, si está en juego su carrera,
jamás se prestaría para realizar esto. Y además porque también se incluiría dentro de una mística que es muy distinta a la que vemos en la actualidad, que prácticamente nos convierte en un país que es ultra informalizado, ¿no? Ultra informalizado, lleno de complejos públicos, ¿no? Y claramente con un nivel de corrupción pequeña, mediana y grande altísimo, que es imposible de negar, ¿no? Yo creo que esta segunda solución tiene que ser una exigencia de estas elecciones para los candidatos que están postulando. No se puede hacer nada sin funcionariado profesional. Y por último, creo que ya va siendo un momento que entendamos que los que más poder tienen, los altos funcionarios políticamente elegidos, son los que mayor ejemplo tienen que dar. No se les puede dejar pasar por alto ni una sola. Ni una sola. En el Perú al menos no. Tienen que tener un código y un estándar de exigencia mucho más alto que el funcionariado de carrera y el funcionariado designado por ellos. Ese estándar tiene que ser analizado permanentemente por los diferentes poderes públicos de control y evidentemente por la propia ciudadanía y los medios de prensa. No hay otra manera. Si no se exige ese tipo de comportamiento, si no se empieza a criticar desde ya las pequeñas faltas o mentiras que puede hacer una persona, luego tendrás una persona que se vacuna a espaldas de otros. Luego puede ser que tome los enseres para una emergencia o una guerra. El paso a paso termina creando la gran delincuencia política, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que seguir lo que aparece en el informe Nolan de los años 90 que se aprobó en Inglaterra, de crear unas reglas de la vida pública muy estrictas para los políticos, pero muy estrictas, que si no son cumplidas de manera ordenada por todos, simplemente tienen que ser descartados electoralmente y hasta sancionados a través de los poderes públicos correspondientes. Entonces, es momento ya de implantar cambios reales, o sea, dejémonos ya de cosas. La doctrina peruana ha hablado mucho tiempo sobre esto y claramente no se le ha hecho caso y estamos pagando las consecuencias de creer que la práctica puede ir más allá de la teoría. La teoría cuando reflexiona algo da algunas soluciones que se tienen que revisar en la práctica y no se pueden abandonar porque simplemente se considera que son inútiles sin haberlas comprobado, ¿no? Entonces, serían mis reflexiones finales frente a un hecho que realmente es muy doloroso, ¿no? Porque se pone en entredicho, y termino con esta alegoría, ¿no? Caminaba hace poco por el Parque Miraflores para tratar de pensar algunas cosas que vengo escribiendo en Doctrina, ¿no? Sobre un libro sobre vacunación que estaba diagramando en mi cabeza, y vi una imagen que creo yo es la actual del país. Es esa imagen de la batalla de Miraflores, en donde se ve a un soldado gritando por encima de otros, la falta de liderazgo, el desorden de la tropa, el avance del ejército invasor y evidentemente el caos que existe, ¿no? Si eso lo llevamos ahora a la realidad, es lo que tenemos, ¿no? Y creo que se vuelve a repetir algo que no hemos podido quebrar en 200 años, ¿no? Que es la falta de poder sobreponernos a las situaciones extremas a partir de un liderazgo correcto, ¿no? Eso creo que es lo que ahora más denota lo que ha ocurrido con este escándalo de las vacunas ilegalmente puestas a personas, ¿no? Muchas gracias.